Muy buenas tardes, chicos y chicas. Yo soy Sebastián López Icardi, docente adscrito por concurso de la Cátedra de Litigación, y en el día de hoy vamos a hablar de la audiencia de selección de jurados o también llamada audiencia voir dire. Desde ya le adelanto que esta va a ser una clase no muy larga y que en la clase presencial, lógicamente, agotaremos las dudas que puedan surgir, pero acá hacemos una selección bastante breve para lo que es esta temática. Bien. Como primera cuestión, decir que esta audiencia, la audiencia de selección de jurados, es una audiencia que existe solamente en este sistema, en el sistema de juicio por jurado, lógicamente, y es una audiencia por medio del cual se garantiza la independencia e imparcialidad de los jueces de los hechos, es decir, del jurado popular que va a juzgar un juicio concreto. Ya van a ver o ya vieron seguramente cómo es el proceso por medio del cual se selecciona o se designa a un juez técnico, como el Consejo de la Magistratura y demás cuestiones, lo van a ver seguramente en procesal penal y algo seguramente también en derecho constitucional. No vamos a hablar de eso, solamente que, dado que ese mecanismo no existe en este sistema, no seleccionamos de esa manera, no se designa de esa manera al jurado popular que va a juzgar un hecho, se designa por medio de esta audiencia. Por medio de esta audiencia, el juez natural de nuestra Constitución, que entendemos es el jurado popular, eh, se garantiza la imparcialidad e independencia. Bueno, brevemente quiero comentarles cuándo tiene lugar esta audiencia. Lógicamente va a tener lugar inmediatamente antes de la audiencia de juicio por jurados, muchas veces puede ser o un día antes o literalmente antes de que se comience con las instrucciones iniciales y el discurso de apertura, tiene lugar esta audiencia que ya les adelanto son bastante extensas y es una audiencia muy enriquecedora por si tienen la oportunidad de ir a verla. Yo soy del Chaco, por ejemplo, y acá tenemos juicio por jurados y van a ver la complejidad y lo enriquecedora que es esta audiencia, que es muy distinta a cualquier otra. Bueno, brevemente, cuando tiene lugar, antes del juicio por jurado y lógicamente con posterioridad a todas las audiencias preliminares o entre ellas seguramente, como nosotros en la cátedra nos manejamos con el CPPF, el Código Procesal Penal Federal, lógicamente va a ser después de la audiencia de control de acusación que ya la han visto con anterioridad. Brevemente también mencionar que en la mayoría de las leyes provinciales, que es donde se implementan los juicios por jurados, a las fechas son 11 provincias las que tienen el sistema de juicio por jurados, se llama generalmente audiencias preliminares de manera genérica, dado que en algunas provincias no existe esta audiencia concreta de control de acusación, sino que se llama audiencia preliminar. Bueno, brevemente también esta cuestión, que es una cuestión, por así decirlo, que no tiene que ver con el litigio de las partes, pero sí para que ustedes sepan que a la audiencia de selección de jurados no va todo el mundo, no va la ciudadanía, pues lógicamente. A la audiencia de selección de jurados van los potenciales jurados de ese juicio. ¿Quiénes son los potenciales jurados de ese juicio? De acuerdo al sistema que tenga cada provincia, se realiza por medio de, en el caso de la provincia del Chaco, se hace un sorteo del padrón electoral, se ven las terminaciones de los DNI y si cumplen mínimamente los requisitos, es decir, tienen más de 18 años y alguna otra cuestión que establece la ley, se hace alguna especie de filtro previo, se notifica a, supongamos, 50, 60, 70, de acuerdo a la circunstancia de la causa concreta, para que comparezcan a esta audiencia de selección. Todas las personas que comparecen, que son eh, hombres y mujeres, porque en los códigos, en las leyes de juicio por jurado se establece generalmente lo que es la paridad de género. En la provincia del Chaco, por ejemplo, que ha constituido finalmente el jurado con 12 titulares y 4 suplentes, siempre respetando la paridad de género. Significa que son 6 hombres y 6 mujeres titulares y 2 hombres y 2 mujeres suplentes, como mínimo puede haber más suplentes, dada la circunstancia del caso. Pero básicamente va la gente con ya un filtro previo, un trabajo que realiza, en nuestro caso, la Oficina Central de Juicio por Jurado, en otras provincias se hace también con la anuencia de otros poderes del Estado, como ser el Poder Ejecutivo, se hace, bueno, el mecanismo que simplemente va en esa audiencia con una especie de filtro previo. Ah, y es importante destacar que a este momento,
Hay algunas excepciones que las podemos hablar lógicamente en la clase presencial, para no robar tanto tiempo en esta cuestión, pero los potenciales jurados para las partes en principio son anónimos. Esto significa que los potenciales jurados que van a esta audiencia de selección de jurado no se conoce su identidad, su nombre, su número de DNI, a qué se dedica y demás. Para eso está la audiencia, para conocer a este jurado, a estos potenciales jurados. Llevan, básicamente, hago la seña acá en la cámara para que presten atención, un número colgando en su cuello y visible en su pecho, que es el número que les fue asignado por sorteo al momento de, digamos, sortear en base al padrón electoral en el caso de la provincia de Chaco. Es decir, las partes se van a dirigir a los potenciales jurados por medio de ese número solamente. Bien. Brevemente comentar algo que lo que es para mí más importante que ustedes sepan, que esta audiencia básicamente tiene dos momentos claros y bien diferenciados. Un primer momento en el cual tanto las partes como el juez también en cierto punto tienen contacto con los litigantes. Esto significa que, ahora voy a explicar mejor, pero básicamente las partes tienen la posibilidad de hacerle preguntas al jurado que va a juzgar esa causa, y un segundo momento que luego de finalizada la instancia de preguntas de las partes hacia los potenciales jurados, recabada esa información, en base a esa información las partes solicitan la exclusión de alguno de estos potenciales jurados por verse afectada su imparcialidad e independencia. Esto me parece muy difícil de comprender, por las palabras que utilizo van a ver que es bastante práctico y sencillo. O sea que dos momentos, contacto de los litigantes con los potenciales jurados. Segundo momento, se pretende la exclusión o lo que se conoce como audiencia de recusación, que las partes plantean que tal jurado debe ser excluido. La contraparte podrá obviamente defender que no debe ser excluido y bueno, y el juez resolverá la recusación. Bien, ya estamos en la audiencia y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, como primera cuestión, yo tomo, les informo ya que yo tomo como referencia al momento de esta clase, lógicamente, la ley de juicio por jurados del Chaco, que tiene asimismo como base, es básicamente muy parecida con un par de modificaciones en su redacción en muy pocos artículos, lo que es la ley modelo de juicio por jurados, que es una obra de Andrés Harfuch, que, bueno, al finalizar les voy a recomendar una serie de obras, entre ellas, lógicamente, esa. Pero bueno, como primera cuestión, obviamente con las partes presentes en la sala de audiencia, es decir, el fiscal, que de ella si la hubiere, y defensa, eh, se hace pasar a los potenciales jurados que son anónimos, el juez hace una serie de preguntas. ¿A ustedes les parece raro cómo el juez va a hacer preguntas? Bueno, el juez hace preguntas, pero no tiene nada que ver con cuestiones de la causa ni demás, sino él, como al ser garante de la Constitución, como sucede en todo juicio, él tiene que verificar que no exista alguna causal de excusación, que básicamente son las mismas causales para jueces técnicos y para funcionarios en general, es decir, también defensores fiscales y asimismo autores y demás. Bueno, son las cosas de la excusación genérica. Tienen que ver con que si algún potencial jurado tiene algún grado de parentesco, si es deudor o acreedor de alguna de las partes, es decir, por ejemplo, del imputado, del fallecido, en caso de que sea un caso de homicidio, o de alguno de los testigos, y se hace esa serie de preguntas y se escucha el jurado si es que tiene alguna causa. Básicamente sería esa la intervención del juez en este momento a título de preguntas. Después, lógicamente, tiene lugar lo que nos interesa a nosotros, que es lo que hace el litigante. Seguidamente, procedido ya el interrogatorio del juez, las partes tienen la facultad de hacerle preguntas al jurado. Y ahí la pregunta sería qué clase de preguntas haremos a los potenciales jurados, qué es lo que nos interesa saber. Bueno, como primera cuestión, quiero decir que el norte que nosotros tenemos que tener al momento de hacer las preguntas, lógicamente, es la teoría del caso. Acá también pusimos valores del caso, la eliminación de estereotipos que tienen que ver todo en definitiva con el estudio del caso concreto. Tenemos que tener bien en claro, recuerden que ya pasamos todas las audiencias preliminares, ya ofrecimos nuestros testigos, fueron admitidos, etcétera. Nosotros tenemos bien en claro qué es lo que vamos a hacer en el juicio. Con ese norte nos plantamos a hacer las preguntas del jurado.
Entonces, las legislaciones generalmente prevén que el primer momento para hacer preguntas lo tiene la fiscalía, le sigue la querella y en tercer lugar la defensa. Bueno, ¿para qué le pregunto al jurado? Hay estrategias para realizar este tipo de preguntas. Lo que nosotros recomendamos generalmente es que tengamos en cuenta los valores, por ejemplo, del caso. ¿Qué significa eso? Supongamos que estamos ante un caso de violencia policial, de un homicidio criminis causa, o perdón, de un homicidio agravado por la función pública, supongamos un agente de la fuerza de seguridad, en ejercicio de sus funciones, le quita la vida a otra persona. Bueno, y ahí ¿a qué me refiero con valores, no es cierto? En ese caso hay posiciones ideológicas que la gente, que no, todos nosotros tenemos, la ciudadanía en general, que por ejemplo, si yo tuviese, supongamos, eh, una gran cercanía, tengo muchos familiares que son policías, me regí toda mi vida con valores de alguna manera que tienen que ver con los que se dan en la policía, creo que todo lo que hace la policía está bien, porque así me enseñaron desde casa y toda esa información puede llegar a surgir de las preguntas, bueno, es un tema a tocar. A mí entiendo como si yo estoy acusando a una persona en el juicio por jurado como fiscalía, de un, supongamos, homicidio agravado por la función pública, yo entiendo que este tipo de personas, que el que le mencioné recientemente, que es muy allegado al pensamiento ideológico de las fuerzas policiales, lógicamente difícilmente pueda creer mi caso, desde mi discurso de apertura hasta la producción de la prueba y hasta mi alegato de clausura. Entonces, voy a adelantarme acá al último punto. Lo que tenemos que hacer en esta audiencia es básicamente tratar de pensar como mi enemigo, que tengo que prever qué es lo que pensaría o qué tipo de persona es la que nunca va a creer mi caso y en base a eso orientar preguntas. En este caso podemos hacer, por ejemplo, como les digo, utilizar los valores del caso para un grupo de preguntas, o utilizar otro tema del caso, supongamos que la temática, que el caso también versa sobre algún delito cometido con arma de fuego. Y hay gente que está lógicamente a favor, como la sociedad en general. Recordemos que el jurado es una manifestación en la ciudadanía juzgando un hecho. En ese sentido, todos tenemos opiniones y demás cuestiones formadas. Y bueno, en este caso, por ejemplo, podríamos hacer preguntas respecto de qué piensan respecto de el uso de armas, si están a favor, en contra, qué harían en determinadas circunstancias, respecto de situaciones concretas, por ejemplo, y experiencias de vida y demás cuestiones, interrogar a los potenciales jurados. También supongamos que tenemos, en nuestro caso, como lo estudiamos y lo conocemos, un testigo que es nuestro testigo clave. Supongamos que es, no sé, algún delito en contra de la integridad sexual en el cual los informes psicológicos realizados a la víctima revisten trascendental importancia. Entonces, si hay gente, que tengo que pensar yo, hay gente que lógicamente que no cree, por ejemplo, en los psicólogos, que cree que la psicología es una farsa que le quita dinero a la gente, supongamos que piensa de esa manera, bueno, yo tengo que tratar de identificar a esa persona que piensa de esa manera, hacer las preguntas correspondientes para que esta persona evidencie su pensamiento y yo obtener la información. Básicamente tenemos que conocer las fortalezas y las debilidades y tratar de lograr obtener una base de datos, digamos, de alguna manera contundente de las personas que van a juzgar este hecho, y de eso versarán nuestras preguntas. Asimismo, cabe mencionar también que cómo se hacen estas preguntas. Pueden ser de manera general, es decir, hacer una pregunta muy abierta, no rigen las reglas del examen y del contraexamen, esto vale aclarar lógicamente, es una pregunta bastante abierta, general, respecto sobre determinada temática, que levanten la mano si piensan que si la policía tiene una persona, sí o sí por algo es, por ejemplo, ahí levantan la mano y a partir de una respuesta genérica, podemos individualizar sobre determinado, por ejemplo, a ver usted el número 15, ¿por qué dice que piensa de esa manera? Y así, bueno, ir recabando la información. Totalmente importante para esta audiencia es trabajar en equipo. ¿Qué significa esto? Acá en los simulacros nosotros siempre trabajamos con varios litigantes. Realmente en otros juicios, salvo que haya o dos fiscales o dos defensores, no hay más que eso. eh, Se trabaja con el equipo de la fiscalía o el bufete de abogados, socio, etcétera,
que el que si un litigante hace preguntas, el resto tiene que estar tomando nota de aquellas respuestas. Por ejemplo, el 18 vemos que en base a las preguntas que nos hicieron, realmente es un tipo muy hostil hacia nuestra teoría del caso, de eso se toma nota, porque nos va a servir para el segundo momento, que es la audiencia de recusación. En definitiva, el trabajo en equipo, el que una persona que pregunta, que deja que sus compañeros tomen nota y observar, y este equipo tiene que observar todo lo posible. ¿Qué significa esto? No solamente las respuestas, sino el comportamiento en una dinámica de grupo. Recordemos que el jurado, con posterioridad a los al discurso del alegato de clausura y a las instrucciones finales, pasa a deliberar. Es decir, que ellos, más a las instrucciones del juez, se ponen a discutir cuál es el veredicto que corresponde dar en esta causa. En ese caso se tienen que escuchar entre ellos y demás. ¿A qué voy con la dinámica de grupo? Si vemos que hay una persona que quiere acaparar mucho, que tiene por alguna manera una predisposición al liderazgo, bueno, prestar atención a esa persona, porque en una de esas quizás que esa persona es justamente la que no nos va a creer nunca y puede de alguna manera incidir en el pensamiento del resto del jurado constituido. En definitiva, hay que tener mil ojos, trabajar en equipo y ver solamente el lenguaje verbal, sino también no verbal. Muchas veces los litigantes se valen de la colaboración de un equipo de tercera de pasantes en psicología, de psicólogos, del Poder Judicial, etcétera, para este tipo de audiencia, que en definitiva nada está dicho todavía, hay muy poco material en Argentina, de hecho, respecto de esta cuestión, pero es un fenómeno muy interesante y una práctica muy interesante que puede tener buenos resultados. Bien. Ah, muy bien esta Firmina. Acá lo que debemos evitar al momento de tener contacto con jurado es dar una clase de derecho porque no es el momento, básicamente. Ya lo que tiene que ver con las cuestiones de derecho se ha litigado en otra audiencia, que es audiencia de instrucciones, que en realidad es la audiencia preliminar, ya se litiga, lo hablaremos si quieren después con posterioridad en la clase, evitar intimidar al jurado, es decir, recuerden que la audiencia de Guardir básicamente es el primer momento, porque tiene lugar bastante antes de los discursos de apertura, el primer contacto que tienen con los potenciales jurados, es decir, esa primera impresión que la primerísima impresión que van a tener el jurado respecto de ustedes es esta, así que hay que tener cuidado en el tono que hablamos, la manera en que hacemos las preguntas, para que ya desde entrada no caigamos básicamente mal. Tampoco es momento para explicar la función del jurado, es decir, no, todavía ni está constituido este jurado. En este momento, como les dije, son todos potenciales. Eh, no hay que exponer parámetros morales, esto significa que si hay una pregunta, que yo justamente, por ejemplo, yo no tengo que explicarle a esta persona, siguiendo el ejemplo que di, que la psicología es una ciencia, que la psicología, que de hecho, supongamos que yo pienso que la psicología es una ciencia como litigante, que está mal lo que piensa, no, básicamente ustedes tienen que hacer la pregunta, tomar la información correspondiente, decir, bueno, muchas gracias, voy a preguntar a usted, no a pasar a otra pregunta o a otro sujeto, hay que preguntar y tratar, digamos, de alguna manera de no mostrarle cuál es la manera en que deben pensar, porque básicamente en ustedes no nos tienen que convencer de los pensamientos ideológicos, políticos, de cualquier índole del jurado. Básicamente tampoco deben explicar el caso, ya tendrán oportunidad para hacerlo a lo largo del juicio, en su discurso de apertura, en el alegato de clausura, a través de la producción de la prueba, etc. Bien, pasamos al segundo momento. Las partes ya hicieron las preguntas, es decir, tuvo su lugar, su turno la fiscalía, tuvo su turno la querella, si lo hubiere, tuvo su turno la defensa. Hay dos formas de llevar a cabo esta audiencia, que es la audiencia de exclusión o de recusación de los potenciales jurados. Como dije, son aproximadamente 50, 60, 70, 80 personas, depende del caso, lógicamente, las que son citadas, vaya al sistema que ya les dije, padrón electoral, etcétera, a esta audiencia. Eh, y en base a las preguntas que se hicieron, las opiniones vertidas, las partes, lo que van a hacer es plantear las recusaciones. Ya les mencioné anteriormente el artículo de las excusaciones, que es lo mismo, básicamente son las mismas causales en líneas generales, pero generalmente, bueno, eso lo voy a pasar a hablar en la parte de recusaciones con causa. Bueno, en base a la información obtenida, tienen que tratar de, las partes plantean a qué jurado quieren excluir
de manera justificada, es decir, basada en una causal de recusación o sin causa. Acá voy a pasar a explicar brevemente cuáles son las con causa y las sin causa. Ah, lo que le decía, esta audiencia puede tener lugar con el jurado presente o con el jurado en una sala contigua, que no está presente cuando se litiga la exclusión o el mantenimiento de determinado potencial jurado. Por una cuestión básicamente de decoro, de no propender a la intimidación, de que no se sientan de alguna manera excluidos, no sé, que de alguna manera esto puede incidir en el comportamiento que tengan a lo largo del juicio, por ahí se suele, digamos, hacer en ausencia en una sala contigua del jurado. Pero se puede hacer de las dos formas, la ley nada dice concretamente al respecto, y de hecho hay provincias, en Buenos Aires muchas veces se hace eh, también con el jurado presente. En definitiva, es un dato irrelevante, solamente quería comentarlo. Bueno, recusaciones con causa. ¿Cuál es la particularidad? Ya les dije, no son infundadas, la parte que solicita una recusación con causa tiene que fundar, y generalmente, aparte de, obviamente, las causales de excusación, que son genéricas, que ya les comenté, las leyes provinciales tienen siempre una fórmula abierta, que acá le transcribí, por ejemplo, la provincia de Chaco y la de la ley modelo de juicios por jurados, que eh, básicamente una causal de recusación es que no pude juzgar la causa con completa imparcialidad. Y ahí tomará fuerza, ese es el fundamento de la audiencia de Guardir, básicamente, que es que en base a alguna manifestación vertida, alguna experiencia de vida comentada en esta audiencia, tal jurado, por ejemplo, que supongamos un caso de homicidio, criminis causa, un homicidio en ocasión de robo, como fuera, una persona que de las preguntas dadas en esta audiencia manifiesta que perdió a algún familiar en una circunstancia de robo, que algún, digamos, alguna persona le disparó a la salida de su casa, le entró a la casa, etcétera, y manifiesta que para mí hay que meterlos a todos presos, supongamos, que habla de su experiencia de vida, bueno, esas manifestaciones pueden ser usadas lógicamente y deben ser usadas por la parte que tiene un interés en que ese jurado sea excluido para fundar la recusación. Básicamente, en el primer momento nosotros producimos la prueba de la inmersión en una causal de recusación para ser usada en este segundo momento, que es la audiencia de exclusión. Lógicamente, una parte plantea la recusación con causa de otra, de un potencial jurado, la defensa, en este caso le dije la fiscalía, plantea la defensa, por ejemplo, lógicamente puede discutir que se mantenga ese potencial jurado por otros fundamentos. Y allí, lógicamente, el juez resolverá la cuestión si se admite o no se admite la recusación. El dato más importante es que las recusaciones con causa en las legislaciones provinciales generalmente son ilimitadas. Es decir, nosotros podemos hacer tantas recusaciones con causa como causas hayan surgido en la audiencia de Guardir. Esto significa que de ahí, digamos, el número que es citado a esta audiencia. Si finalmente lo conforman 12 personas, como en la provincia del Chaco, se cita 60, porque se pueden recusar muchas personas en base a esta audiencia. Por eso es muy importante tratar de producir la prueba, así recusamos a aquellas personas que no van a ser imparciales, básicamente. No todos somos imparciales en muchísimas cuestiones, y un jurado que es imparcial puede ser imparcial en determinado caso, por los valores, por el caso en concreto que se ventila, puede no serlo en otro. Finalmente, pasamos a las recusaciones sin causa, que, como su nombre lo indica, la parte solamente manifiesta que desea recusar sin causa al jurado número tanto, no se litiga. Esto significa que las partes no pueden pelear el mantenimiento de este potencial jurado, y estas sí son limitadas, son 4 por cada parte, repartiéndose en virtud de la igualdad de armas entre la querella y en la fiscalía, 2 y 2, siendo 4 por parte, es decir, una parte de defensa y otra parte de acusación. Querella y fiscalía comparten el número. Bien, otra recomendación, ser estratégico con las recusaciones. ¿Qué significa esto? Como según las leyes provinciales, y si no lo hacen deberían solicitarlo, si el juez oficiosamente no lo hace, que plantea que primero tienen que plantearse las recusaciones con causa, lógicamente el litigante debería recordar en la audiencia que primero tenga lugar esa, porque al no prosperar, por ejemplo, el juez no resuelve en contra de una recusación con causa, lógicamente nos queda la vía para recusar sin causa ese potencial jurado que lo queríamos sacar y no lo logramos. Por esto es muy importante esta audiencia, pues lógicamente en base a esta audiencia se constituye el jurado que va a juzgar nuestro caso, lo cual es
trascendental. Que Y la importancia también de esta audiencia reside en que qué lindo sería quizás que las partes pudiesen preguntarle a los jueces técnicos, estoy hablando en otro tipo de juicio, no lógicamente el juicio por jurado, qué piensan sobre determinadas circunstancias, pues como toda persona tiene sus pensamientos, sus ideologías, sus experiencias de vida, que indudablemente de alguna u otra manera inciden en el modo de valorar y de decidir los casos. Así que lo que debemos hacer es identificar cuál es el jurado que nos puede hacer daño. ¿Qué significa esto? Quizás podría llegar a ser que aquel jurado que no emitió ninguna opinión, que no lo escuchó, no le conocimos la voz en la audiencia de selección, pueda ser que sea el que más daño haga. Por eso es importante tratar de hacer hablar mínimamente a todo el conjunto. Y bueno, básicamente una última premisa en rojo, que ya les comenté brevemente, que cada conformación de jurado es única e irrepetible. ¿Qué significa eso? Que en este caso la ciudadanía más imparcial era este jurado que se constituyó. Pero no significa que en otro caso estos pudieran haber sido imparciales, podrían haber sido muy probablemente recusados por alguna de las partes. Finalmente, finalizada la audiencia de recusaciones, se conforma el jurado, queda conformado el jurado popular, que queda básicamente con las personas que no fueron recusadas. De esas personas que no fueron recusadas, si hay, lógicamente, más del número asignado para la conformación, son 12 titulares, 4 suplentes y quedan 30. Hay dos sistemas, esto lo quería poner como dato de color, hay dos sistemas de conformación, se realiza un nuevo sorteo entre los que no fueron recusados y en base a eso ingresan al jurado, o se asigna el número menor que tuvieron, como les dije, colgando en su cuello, visible en su pecho. Los que tienen el número menor, en definitiva, son los que quedan, los 12 y 4 quedan ya como jurado, los 12 y 4 números más bajos con respecto a la paridad de género en nuestra provincia. Bueno, básicamente se hace un nuevo sorteo o no se hace, depende, digamos, la ley provincial que así lo disponga. Eso es todo lo que quería comentarles sobre esta clase. Obviamente, tenemos la clase presencial para agotar cualquier duda en cuanto a bibliografía respecto a audiencia Guardián. Como ya les dije, no tenemos todavía algún libro específico de audiencia, de este tipo de audiencia. Sí puedo llegar, lógicamente, a recomendarles que tiene mucho que ver con los fundamentos y demás, al que le interese la temática. Hay una colección de juicio por jurado de André Harfuch, que tiene básicamente, este es uno de los tantos, que no habla tanto casualmente de este de Guardier. Hay un libro que se llama El Veredicto, que habla más en concreto de esa cuestión. Hay un artículo de un fiscal de Buenos Aires, que es Guillermo Nicora, que habla sobre eh, esta temática de audiencia de Guardier en el juicio por jurados. También acá tengo para recomendarles, hay una obra de INESIP, que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama El Poder de Jurado, descubriendo el juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires, y hay un artículo de Nacho Andrioli en el mismo, que no quiero perder mucho tiempo buscándolo, si está a mano, sí. El capítulo 8 dice la novedad de la audiencia de Guardier, también allí encontrarán material sobre esta audiencia. Bueno, y finalmente, humildemente, recomendarles, bueno, hay un libro que hemos sacado con el doctor Cáceres Olivera, que es fiscal de Cámara, fiscal de juicio por jurado acá en la provincia del Chaco, que se llama Juicio por Jurado para Litigantes, que eh, abordamos también en uno de los capítulos esta temática. Así que bueno, nos vemos en la clase presencial y muchas gracias.